Átomo. Tenemos que un átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que pues aún tiene propiedades de un elemento químico. Cada elemento tiene así un número atómico que indica el número de protones y neutrones en el núcleo, lo que le da un lugar designado en la tabla periódica. El átomo está constituido por protones de carga positiva, neutrones de carga neutra y de electrones con una carga negativa. A los protones y a los neutrones también se les conoce como nucleósidos, pues estos se encuentran en el núcleo, y además el núcleo constituye el 99% de la masa de un átomo. También tenemos que dichas partículas forman a los elementos y las características que los diferencian de los demás. O sea que si cambiamos el número de protones tendremos a un elemento diferente, y si cambiamos a los electrones tendremos a iones, y ya sean cationes o aniones, de carga positiva y negativa. Y si cambiamos los neutrones generaremos isótopos de ese elemento. También tenemos a la tabla periódica, que es una disposición de los elementos químicos que están ordenados de una manera según su número atómico. Ese es el orden que siguen según su número atómico que va a ir creciendo conforme avancemos en la tabla. En esta tabla a las filas se les conoce como periodos y a las columnas verticales como familias. Dentro de esta tabla también hay grupos que comparten características similares, como por ejemplo tenemos a la familia de los metales. Esta tabla periódica fue propuesta por Dmitri Mendeleev en el año de 1869. Además, además de que diseñó esta tabla periódica, predijo con casi exactitud elementos químicos que aún no se descubrían, pero que ocuparían espacios en dicha tabla periódica. Y bien, en la tabla periódica de igual manera se describe a la electronegatividad, que la electronegatividad, que es la capacidad que tiene un átomo para poder ganar o atraer a los electrones. Y pues en esta tabla periódica se describen a los elementos más electronegativos conforme más a la derecha y arriba se encuentran en la tabla. O sea, tenemos que en la tabla periódica el elemento más electronegativo es el flúor y el menos es el francio. Sí. También tenemos a la regla del octeto, que es una regla que nos dice que los elementos tienen a completar sus 8 electrones en su última capa de valencia, para que así puedan adquirir la configuración estable de un gas noble. Y los enlaces químicos los enlaces químicos tenemos que son estructuras de configuración especial electrónica que permiten la estabilidad entre dos átomos. Y sí, siguiendo todavía la regla del octeto por completar su configuración de 8 electrones en su última capa de valencia. Tenemos diferentes tipos de enlaces químicos. Por ejemplo, tenemos el enlace covalente, en el que se comparten los electrones y viajan alrededor de entre ambos átomos, o también se le conoce como que estos electrones aparean y que están por más tiempo en el elemento más electronegativo. Y como podemos ver en este esquema, al tener dos hidrógenos, sus electrones aparean viajando alrededor de ambos átomos. También tenemos el enlace covalente no polar, en el que los electrones de igual manera se aparean estando más tiempo en el átomo más electronegativo o el elemento más electronegativo. Así pues tenemos en el esquema que al juntar al hidrógeno y al oxígeno, el oxígeno, al ser más electronegativo, pues atraerá a los electrones del hidrógeno, así estando más tiempo cerca del oxígeno que del hidrógeno. Además de este tenemos el enlace iónico. El enlace iónico en este no se comparten los electrones, sino que un elemento le arrebata a otro elemento un electrón para así poder completar su octeto, formando un enlace más débil que el enlace covalente.
y dando como resultado a iones. Por ejemplo, en este esquema tenemos que el cloro le arrebata un electrón al sodio, dándole así su configuración estable al cloro con sus 8 electrones en su capa de valencia y al cloro, y dándole al sodio quitándole esa capa, dejándolo con una capa con 2 electrones, dando como resultado que el sodio sea un catión con carga positiva y el cloro adquiera una carga negativa. También tenemos a los puentes de hidrógeno, que es la interacción de un hidrógeno con un elemento más electronegativo, como puede ser el oxígeno y el nitrógeno. Estos puentes de hidrógeno son de duración un poco más breve. Y a las fuerzas de Van der Waals, que estas están presentes como en el enlace iónico, que son fuerzas débiles de atracción y repulsión entre los núcleos y los electrones de ambos átomos. Ahí podemos ver en el esquema cómo se atraen y repelen al mismo tiempo dichos electrones y núcleos de ambos átomos. Y aquí podemos ver un esquema en donde se representan los puentes de hidrógeno como enlaces breves de un hidrógeno con elementos más electronegativos. También tenemos a las teorías atómicas, que a lo largo de la historia se propusieron distintos modelos que describían cómo estaba conformada la materia. Y tenemos registro que de las primeras teorías atómicas que se formularon fueron la de Demócrito y Leucipo alrededor del año 500 a.C., en donde se tenía una idea sobre que la materia estaba formada por partículas indivisibles e indestructibles, y que la materia estaba formada por tierra, agua, aire y fuego, los 4 elementos fundamentales. Después de varios años, tenemos a John Dalton, que en 1776 propuso un modelo en el que la materia estaba hecha de átomos indivisibles y que la materia no se creaba ni se destruye, como la primera ley de la termodinámica. Los átomos de un elemento tienen propiedades iguales y los átomos se combinan para formar compuestos, o sea, los elementos. En una porción son estéreos pequeños. Él fue uno de los que propuso un modelo atómico después de Demócrito y Leucipo. Y después tenemos a Thomson, que en 1897 nos propuso el modelo que conocemos como el panqué de pasas, en donde igual decía que los átomos eran divisibles, pero en su modelo del budín o panqué de pasas decía que había un átomo, el átomo consistía en una esfera con carga positiva y que tenía en su interior cargas negativas, pero nada más decía que estaban ahí. ¿Por qué? No, eso no sabía, pero decía que ahí estaban. Eso es lo que decía Thomson en 1897. Además de que descubrió el electrón. Y en 1911 tenemos a Rutherford, que nos propuso un modelo planetario para el átomo, en donde el átomo tiene espacios y en el centro protones. Que es el modelo el modelo nuclear, igual se le llama, el modelo de Rutherford. Después tenemos el modelo de Niels Bohr en 1913, que fue el primero que fue de los primeros en introducir el concepto de la física cuántica. Niels Bohr nos explica que los electrones están en órbitas circulares y que cada órbita tiene un nivel de energía definido, y que a eso se le llama como la configuración electrónica, y que si los elementos cambian de órbita absorberán energía, pero sin embargo bajan de órbita la perderán. Así pues tenemos el esquema ya conocido de la configuración electrónica, en donde cada nivel representa un distinto nivel de energía. Después tenemos a Röschinger, que igual
tiene que ver con la física cuántica y que nos propuso el principio de incertidumbre, donde nos dice que pues no es posible saber la velocidad y posición de los electrones al mismo tiempo. Y además quita la idea de que él no acepta la idea de que el átomo es un sistema solar, un modelo planetario, sino que más bien son zonas de probabilidad. Así que pues la idea que teníamos de que los átomos estaban, el modelo que teníamos de que los electrones estaban girando alrededor del átomo, pues no, así no es, sino que más bien, o sea que sí podemos saber en qué momento van a estar los electrones, pues no, sino que tenemos que, es más bien más probable en qué parte puede estar un, un electrón. Se trata más de probabilidad que de saber con exactitud dónde se encuentra el electrón. Eso nos decía Röschinger. Con Chadwick tenemos que él en 1932 descubrió al neutrón. Pues él al realizar cálculos vio que faltaba ahí un valor un valor al comparar los valores de los protones y los electrones, faltaba un valor, así que de ahí fue donde encontró el neutrón, que sería el faltante al resultado del cálculo que realizaba. Y también tenemos que la antimateria es en donde tenemos que están como al revés en la materia están al revés las propiedades que ya conocemos. Aquí, por ejemplo, tenemos que el protón adquiriría una carga negativa y el electrón una carga positiva, o sea, antimateria que está al revés. También tenemos la materia oscura, que es eléctricamente neutra y que no interactúa con la materia. De esta hay grandes cantidades, hay grandes cantidades que, peso. Esta interactúa con la gravedad. Y tenemos que la materia normal interactúa con fotones, refleja y difracta, etcétera. Y tenemos que el bosón de Higgs explica el origen de la masa. Existen en todo el universo que al tomar la interacción con las partículas se manifiesta la masa por la oposición entre estos. Tenemos en este esquema una representación del bosón de Higgs. Agua. Bien, tenemos que el agua es una molécula compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O, su fórmula general, que están unidos por enlaces covalentes que forman exactamente un ángulo de 104.5 grados. Esa es su angulación. Debido a las fuerzas que forman un ángulo, este ángulo forma por las fuerzas eléctricas y de repulsión que se dan debido a estos enlaces covalentes. El agua es una molécula polar que genera puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno en estado líquido pueden formar hasta 2.4 puentes y en estado sólido hasta 4 puentes de hidrógeno. En estado líquido, estos puentes que forma se crean y se rompen muy rápido, de manera muy rápida. O sea, esto hace inestable la posición de dichas moléculas y por consiguiente hace que el agua tome la forma del recipiente que la contiene. Después tenemos que otra característica del agua es su disociación que se da, o sea, tenemos la fórmula de que H2O nos da H más OH, que es una fórmula que quedaría de la siguiente manera. Pero antes de pasar, tenemos que tener en cuenta que es un ácido y una base. Y pues tenemos que un ácido es una sustancia que tiene la capacidad de poder donar un hidrógeno. Y una base es el contrario, una sustancia con capacidad de poder aceptar un hidrógeno. Y ya, siguiendo, tenemos la otra característica del agua, que es su disociación. En esta fórmula que les decía que H2O más da H más OH,
Es una fórmula que nos explicará cómo es que se disocia el agua. Ajá. Y que con varias mediciones se tuvo que la constante del agua es de 1 por 10 a la menos 14. ¿Qué significa esta constante? Pues esta constante significa que esa es la cantidad de moléculas disociadas en el agua. Ajá. Pero también tenemos que en las reacciones de disociación general, ajá, en las reacciones de disociación general hay una relación entre los productos y los reactivos. O sea, tenemos que el producto AB es el resultado de los reactivos A más B. Ajá. Y por ejemplo, un ejemplo es que si tenemos 5 moléculas de AB, de, ajá, 5 moléculas de AB, tendremos una molécula de A, sí, una molécula de A y 3 de B. Y eso se expresa en la siguiente ecuación, que tenemos AB nos da A más B, donde tenemos AB tiene 5 moléculas y A 1 y B 3. Ajá. Después tenemos que, si tienes, ajá, vemos viendo lo que explicaba de esta ecuación. O sea, si tienes 5 moléculas de AB, te dará una de A y 3 de B. Y esa es la ecuación en la que se expresa. Donde tenemos que K, que significa es una constante. K significa constante, de eso acuérdense. Nos da que K es igual a la concentración de A y B sobre concentración de AB. Ajá. Y por último tenemos a la manera correcta de cómo se leería esto. O sea, tenemos la constante de esa reacción es igual al producto de la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos. A veces tenemos que los resultados son muy largos y es por eso que se coloca el logaritmo negativo de esta manera. Queda pk igual a menos log, que es logaritmo negativo del cociente de la concentración. Ajá. Concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Ajá, así se leería esta ecuación. Y en esta tabla podemos ver el pH y el pOH del agua. Ajá. Que, bueno, nos muestra la concentración de los iones de hidrógeno, ya sea de pH o pOH. Y en esta tabla tenemos que al cambiar un lado, se cambiará del otro lado. Por ejemplo, si movemos de un lado el pH, en el pH tendrá un mismo efecto, de tal manera que siempre tengan que sumar 14 para cumplir con la constante del agua. O sea, por ejemplo, si tenemos un pH de 5, tendremos que tener un pH de 9 y que sumas darán 14, cumpliendo así con la constante con la constante del agua, que es de 14. Ajá, así es. Así es como se podría describir esta tabla. Y pues también podemos ver que el pH neutro, en donde tenemos la misma cantidad de pH que de pOH, o sea 7, y que pues sumados nos dan 14, o sea, dando un equilibrio, o sea, el pH neutro. Ajá. Y también tenemos el concepto que es pK, que es una magnitud que, cuantifica la tendencia que tienen las moléculas a asociarse. Esto se da bueno, este pK tiene que ver con los ácidos, pues en el pK, un nivel de pK bajo indica que es un ácido fuerte, y en cambio si es un pK alto tenemos que es un ácido débil. Un ejemplo de esto podría ser el ácido acético o el vinagre, como comúnmente se le conoce. Ajá. Y pues también tenemos ahí a la fórmula, ajá, la fórmula general de la disociación de los ácidos. Ajá. Ajá. Y pues en cuanto a buffer, tenemos que son, ajá, la mezcla de un ácido y su base conjugada, que tienen la propiedad de mantener estable el pH. Ya una vez sabiendo esto, tenemos que los buffer más importantes en el ámbito biológico son el fosfato y el bicarbonato. En el caso del bicarbonato,
este regula el pH sanguíneo y hace que este se mantenga con un pH que va de 7.38 a 7.45. Y pues esto es importante, el pH de la sangre que se mantenga entre esos niveles. Pues si este es más bajo o más alto, nos podremos morir. Entonces, pues, por eso es importante que se siga manteniendo ese pH en la sangre. De ahí la importancia del bicarbonato. Ajá. Y en cuanto a al buffer de fosfatos, tenemos que se presenta más a un nivel celular, en su interior de la célula, para ser exactos. Ajá. Y pues podríamos decir que el sistema de buffer de fosfatos es un sistema de buffer comúnmente utilizado, ajá, bueno, que se da más a nivel celular, y que este sistema se basa en la capacidad del ácido fosfórico, que su estructura es H3PO4 y sus iones asociados, o sea, el fosfato, para actuar como un par ácido-base. Ajá. Y pues tenemos que este sistema de fosfatos implica dos formas principales. Y la primera es el ácido fosfórico, con su estructura ya mencionada, que es H3PO4. Ajá. Y este ácido fosfórico puede donar protones, o sea, iones de hidrógeno en la solución. Y también tenemos al fosfato, con su fórmula de... con su fórmula tenemos que los iones de fosfato pueden aceptar protones en solución, actuando como una base. Entonces que el ácido fosfórico actuará pues como un ácido y el fosfato pues como una base. Al aceptar y donar electrones, dado sea el caso. Ajá. Y también tenemos a la titulación de los ácidos, que, que pues tenemos que la titulación de los ácidos es una técnica analítica utilizada para determinar la concentración de un ácido en una solución, pues mediante la adición controlada de una solución de una base conocida, de concentración conocida. Ajá. Y pues tenemos que el reactivo con concentración conocida se llama titulador. Y pues se utiliza un burete o una micropipeta para añadir titulador. Y se llega al punto final en donde hay un equilibrio entre los reactivos y se utiliza un indicador que puede ser una sustancia y un aparato que mide. Ajá. Y pues esto lo podemos representar en una gráfica. Que sería la siguiente. Bien, aquí tenemos unas gráficas que nos hablan de la titulación de los ácidos. Ya tenemos un ácido débil y un ácido fuerte. Podemos ver igual en la gráfica de titulación un cuadro azul que, ajá, que nos representa la conocida zona de amortiguación, que son, que son zonas en donde la, los cambios de pH no son son mínimos, son estables. O sea, las zonas de amortiguamiento son zonas donde la disolución es capaz de resistir cambios del pH de manera efectiva. Y pues por lo tanto en esas zonas no hay muchos cambios en el pH. Es un pH más, podríamos decir, más o menos constante. Y pues podemos ver en la gráfica que pues el pH en esas zonas no hay un cambio tan abrupto en la línea que sigue. Ajá. Eso en el ácido fuerte. Y pues en el ácido débil, pues no hay una zona de amortiguamiento. Y pues podemos ver los pKs que puede ir adquiriendo en cada punto distinto. Carbohidratos. Bien, tenemos que los carbohidratos siguen una estructura general ya escrita, que es la de CnH2nON, donde N debe de ser mayor a 3. Un ejemplo de esto tenemos a la glucosa, que es C6H12O6, en donde sí se cumple esta regla. Y bien, continuando, tenemos que los carbohidratos son moléculas orgánicas y que además son muy abundantes en la naturaleza. Además, los carbohidratos cumplen distintas funciones, una gran variedad de funciones. Entre ellas podemos decir que es que proporciona una fracción de la energía de la dieta necesaria, proporciona energía, una función,
Y también es que pueden actuar como un componente estructural de muchos organismos. Ajá. Los monosacáridos tenemos que son compuestos que pues solamente están compuestos por una unidad de azúcar. De ahí su nombre, monosacáridos, mono de una unidad. Ajá. Bueno, los monosacáridos generalmente son de sabor dulce y los podemos clasificar según el número de átomos de carbono que contengan. Ajá. O sea, tenemos que si tiene 3 carbonos son triazas, si tiene 4 son tetrazas, 5 carbonos pentasas, 6 carbonos hexasas, etcétera, etcétera. Ajá. Después tenemos a las aldosas y cetosas, que pues son carbohidratos de igual manera que se difieren en el número de carbono en donde se encuentre el grupo carbonilo. O sea, tenemos que los que tengan el grupo carbonilo en el primer carbono será una aldosa y si lo tiene en el segundo carbono será una cetosa. Ahí la tenemos. Podemos ver encerrado ese grupo carbonilo en una cetosa, aldosa y cetosa, donde la aldosa, el grupo carbonilo está en el carbono 1 y en la cetosa está en el carbono 2. ¿Sí? Ok. Bien. Y los carbohidratos tienen un grupo carbonilo libre. Tienen el sufijo osa. Por eso, sacarosa, celulosa, también en osa. Tenemos que es un carbohidrato, un azúcar. Ajá. Y los carbohidratos monosacáridos pueden unirse por medio de enlaces glucosídicos para crear estructuras mayores. Y pues aquí en esta representación de la estructura de un monosacárido, podemos ver cómo se unen dos monosacáridos mediante un enlace glucosídico para formar una estructura más grande. Aquí lo podemos ver en este esquema. Ajá. Y ahora, pasando con los isómeros, tenemos que los isómeros podemos decir que son compuestos que tienen la misma fórmula química, pero pues diferentes estructuras. Un ejemplo de isómeros podemos decir el de la glucosa y la galactosa, que siguen la fórmula de C6H12O6, pero en su estructura son diferentes. En cuanto, en cuanto a pues sí, podemos decir eso. Ahí podemos ver que siguen la misma estructura C6H12O6, pero difieren en algunos grupos en su estructura. Ahora podemos ver en los esquemas estructurales de la glucosa y la galactosa. Ajá. Y pues con la fructuosa y Bueno, antes de pasar a eso se dice que los isómeros de carbohidratos difieren en la configuración alrededor de un solo átomo de carbono específico. O sea, son epímeros el uno del otro. Ajá, bueno, ya una vez sabiendo esto, pasamos con la galactosa. Digo, la glucosa y la fructosa. Ajá, que igual son un ejemplo de isómeros. Ajá, pues, ajá, sí, son isómeros porque pues tienen la misma estructura química de C6H12O6 y pues la fructosa se encuentra naturalmente en frutas y vegetales. Este se encuentra pues en las frutas. Estos monosacáridos difieren en la estructura cíclica, ya que forman un anillo de 5 miembros. ¿Ve? Ahí podemos ver cómo la fructosa forma un anillo de 5 miembros, mientras que la glucosa uno de 6. Ajá, esa es su diferencia, por eso son isómeros. Ajá, en cuanto a un carbono numérico, tenemos que bueno, la definición de un carbono numérico es que la ciclación crea un carbono anomérico que genera las configuraciones alfa y beta. Ajá. Y pues ambos, bueno, a ver, volviendo. Un carbono numérico podemos decir que es el carbono de un monosacárido que está vinculado a dos átomos de oxígeno en un anillo, otra manera de decirlo. Y pues en los monosacáridos, la estructura de este carbono bueno, la estructura cíclica se forma a través de una reacción de ciclación entre pues el grupo carbonilo y un grupo hidroxilo de la molécula. Y pues este proceso da lugar a la formación de un anillo. ¿Sí? Esto es lo que podríamos decir que es la definición de un carbono numérico. Bien.
con un enlace hemiacetal, ahí, enlace hemiacetal, tenemos que un enlace hemiacetal es un enlace covalente entre un aldehído y un alcohol, formado por ciclos pentagonales, que sean furanos. También podemos agregar diciendo que un enlace hemiacetal es un tipo de enlace químico que se forma cuando un grupo hidroxilo de un carbonilo pues reacciona con un grupo hidroxilo de la misma molécula, lo que conlleva pues a la formación de un anillo. Y el carbono que lleva un grupo carbonilo se convierte en un carbono anomérico. Así podemos describir a un enlace hemiacetal. Y después tenemos a los enlaces glucosídicos, que pues tenemos que estos enlaces glucosídicos pues son enlaces químicos que se forman entre dos monosacáridos, como vimos anteriormente, para formar moléculas más grandes, que mediante la reacción de condensación entre el grupo hidroxilo de un carbono anomérico de un monosacárido y pues el grupo hidroxilo de otro monosacárido, así es como se da este enlace. Y que la reacción, bueno, el resultado de esta condensación implica la pérdida pues de una molécula de agua. Y también podemos agregar diciendo que pues la formación de este tipo de enlaces es muy importante para la construcción de disacáridos y de demás estructuras, como los oligosacáridos y los polisacáridos, que son pues estructuras más grandes. De ahí pues la importancia de los enlaces glucosídicos. Después tenemos que los disacáridos son compuestos de dos moléculas de monosacáridos y que están unidos mediante enlaces glucosídicos, como se mencionó anteriormente. Y pues ejemplo de estos tenemos a la sacarosa, que pues está formada por la unión de la molécula de glucosa, de una molécula de glucosa y una de fructosa. Y a la sacarosa comúnmente es la comúnmente conocida como la azúcar de mesa, que pues se encuentra en la caña de azúcar. También tenemos a la lactosa, que es otro ejemplo de disacárido, que está compuesta por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. O sea, están compuestos por dos grupos, por dos unidades de monosacáridos. Es por eso que es un disacárido. Dos sacárido, pues dos unidades de azúcar. De ahí su nombre. Y pues al final podemos ver la estructura de la lactosa, donde podemos ver a la unidad de galactosa y a la fructosa, que están unidas mediante un enlace glucosídico. Bien. Ahora pasamos con el glucógeno. Tenemos que el glucógeno es un polisacárido. Polisacárido altamente ramificado. Tiene varias ramas, que sirve como la principal forma de almacenamiento de glucosa en nuestro organismo. ¿Sí? Sirve como una forma de almacenamiento. Y así, también podemos ver ahí su estructura, donde están sus ramificaciones y que presenta un enlace glucosídico alfa 1,6. También tenemos a la amilosa, que pues es uno de los dos componentes principales del almidón, un polisacárido complejo. Y la amilosa se caracteriza por ser una cadena relativamente lineal de unidades de glucosa, pues unidas de igual manera por enlaces glucosídicos. Ahí podemos ver en el dibujo su estructura lineal, que pues no presenta ramificaciones, unidas pues por enlaces glucosídicos alfa 1,4. En la aminopectina tenemos que es otro componente del almidón. Es una de las dos fracciones principales del almidón. Y pues junto con la amilosa actúan como reserva de energía de las plantas. Este polisacárido de igual manera se encuentra unido por enlaces glucosídicos y pues tiene una estructura ramificada. Este sí tiene ramas, a diferencia de la amilosa, que posee una estructura más lineal. Y pues ahí podemos ver las unidades de igual manera por enlaces glucosídicos. Y tenemos al almidón, que es lo que forman esos dos. Es el compuesto que forman. Tenemos al almidón, que es un polisacárido complejo, como les venía diciendo, que sirve como la principal fuente de almacenamiento de energía en las plantas.
Y pues este polisacárido pues se encuentra en alimentos como en los cereales, las frutas y tubérculos, como en el experimento de la papa que hicimos, donde como se tiñó de negro, pues era, era por la presencia de almidón en la práctica que se realizó. Ajá. Y pues tenemos aquí la estructura del almidón con sus enlaces glucosídicos y pues las unidades que lo conforman. Después tenemos a la celulosa, que es otro polisacárido estructural que se encuentra en las paredes celulares de las plantas y pues algunas algas y bacterias. De igual manera está formado por enlaces glucosídicos beta 1,4, pero ojo con esto porque este polisacárido presenta enlaces beta 1,4, a diferencia de los otros que presentaban enlaces alfa 1,4. Así que podemos decir que otra cosa que podemos decir de la celulosa es que pues los humanos no la podemos digerir, pues carecemos de las enzimas necesarias para poder digerir la celulosa. Ajá, no tenemos las enzimas necesarias. Pues necesitaríamos romper los enlaces beta 1,4 que presentan, pero pues son muy difíciles de romper. Y pues esto hace que pues el papel no se pueda comer. Un dato que mencionar. Después tenemos a los alditoles, ajá, que pues simplemente son, bueno, también se les conoce como azúcares alcohólicos, que se derivan de monosacáridos mediante la reducción del grupo funcional aldehído o cetona, ya sea el caso, a un grupo alcohol. Y pues se lleva a cabo con la adición de un hidrógeno, además de que contiene múltiples hidroxilos. Ahí podemos ver en el esquema cómo pasa de ser de glucosa a de glucitol, o sea, ya un alditol. Ajá, o sea, se le, se le adiciona un hidrógeno. Ajá, no puedo ver. Pues sí, esa sería la estructura de entre un alditol. Y pues, no, ajá. Bueno, la estructura de un alditol. Y bien, pues con la glucosamina continuamos. Podemos decir que es bueno, la glucosamina es un amino monosacárido. O sea, significa que es un monosacárido que contiene un grupo amino. Y pues la glucosamina es derivada de la glucosa, ¿sí? Y pues ahí en el dibujo podemos ver cómo ahí está en la parte inferior, el grupamino en H2, por lo que es un amino monosacárido, es de ahí su nombre. Por último tenemos al N-acetilglucosamino y N-acetilmurámico. Tenemos que el N-acetilglucosamino es un amino monosacárido igual, de igual manera que tiene una unidad de glucosamina añadiendo un grupo acetilo. Ahí podemos ver en el dibujo al grupo acetilo, ahí encerrado con color azul. Ajá. Y bueno, la unidad de glucosamina. Con el N-acetilmurámico tenemos que es un monómero que forma parte de los peptidoglicanos. Ajá. De igual forma es un aminomonosacárido. Ajá, bueno, aminosacárido compuesto por una unidad de N-acetilglucosamina, la que se mencionó anteriormente, o ácido láctico, unidos con un enlace éster. Ahí podemos ver su estructura del N-acetilmurámico, encerrando la unidad de N-acetilglucosamina, y pues ahí podemos ver el enlace éster presente. Aminoácidos. Bien, pues en aminoácidos tenemos que pues los aminoácidos pues son compuestos orgánicos que forman las proteínas. O sea, una proteína es una larga cadena de aminoácidos, ¿ok? Y un aminoácido sigue igual digamos, una fórmula general en la que presentan un grupo amino, el NH3, ajá, y un grupo carboxilo, que es un COOH. Ajá, esta forma igual representa con un, ajá, es la forma de un grupo carboxilo, COOH. Ajá. Bien. En isomería LD simplemente se refiere a la disposición que adquiere el grupo amino en un aminoácido. Por ejemplo, tenemos que en la configuración L el grupo amino pues está del lado izquierdo. Y pues en una configuración D tenemos que estar del lado derecho, como podemos ver en los dibujitos. Tenemos que donde está la letra D, el grupo amino está a la derecha del cromosoma central. Y pues en
en la forma L, el grupo amino está del lado izquierdo del carbono central, ¿ok? Y también puede ver ahí una R. Bien, ahí vamos para allá. Tenemos que el grupo R es también conocido como una cadena lateral. Pues este es un componente clave que determina las propiedades del aminoácido y pues por lo tanto de las proteínas. Esta cadena puede ser no polar o con carga eléctrica. Ajá, esa es la cadena lateral de la que hablamos cuando vemos la letra R. Este irá cambiando según el tipo de aminoácido que estemos tratando. Y bien, tenemos a la glicina, que es el aminoácido, de hecho es el aminoácido más simple y pequeño de todos. Su cadena lateral simplemente consiste en un átomo de hidrógeno. Ahí podemos ver en su estructura que el grupo R está ocupado por ese átomo de hidrógeno. Y pues debido a su estructura simple se encuentra en proteínas donde se requiere flexibilidad y movimiento, pues como las articulaciones. ¿Ok? También tenemos a la cisteína, otro aminoácido que es no esencial, del tipo no esencial, la tenemos para allá, que tiene una estructura que en su estructura tiene un grupo tiol. Ahí podemos ver en el dibujo el grupo tiol, que es el CSH. Ajá. Y que pues este puede formar puente de disulfuro con otro grupo homónimo. Este aminoácido forma parte del antioxidante glutatión. Ajá, como dato extra. Ajá. La prolina es otro aminoácido, pero que difiere de los demás, ya que en su cadena lateral y en el. Ajá, en el grupo alfa-amino. Ajá, en el alfa-amino. Forman pues una estructura anular rígida de 5 miembros. La prolina pues tiene un grupo amino secundario. Ahorita vamos a ver en qué consiste eso. Bien, ahí tenemos el grupo amino secundario, que es el H3N. Ajá, en vez de un grupo primario. Bien. Podemos decir que la geometría única de la prolina contribuye a la formación de la estructura fibrosa del colágeno. Y pues a menudo interrumpe las series alfa encontradas en proteínas globulares. Ajá, es con la prolina. Con el glutamato tenemos que es un aminoácido no esencial que funciona de igual manera como neurotransmisor en el sistema nervioso central. Y pues este aminoácido sigue la misma estructura que los demás. Tiene un grupo amino, un grupo carboxilo. Y en su grupo R tiene. Lo que lo diferencia en su grupo R es que tiene un grupo carboxilo. Ajá, puede ver el grupo carboxilo que está por debajo del carbono central. Ajá, bien. Y pues con la arginina tenemos que es otro aminoácido. Este es semiesencial. Ahorita veremos por qué. Bueno, significa que pues este se puede sintetizar bajo ciertas condiciones, como el crecimiento. Ajá. Por eso es semiesencial, solamente bajo ciertas condiciones. Aquí podemos ver en la siguiente hoja su estructura de la arginina. Ajá, ahí está. Y pues pasamos a lo que les venía diciendo cuando les mencionaba de que era un aminoácido esencial y uno no esencial. Bien, bueno, tenemos que pues los aminoácidos esenciales pues son aquellos que el cuerpo pues no puede sintetizar en cantidades adecuadas para poder satisfacer las necesidades fisiológicas y pues por lo tanto debe de obtenerse de una manera externa a través de la dieta, de los alimentos. Ajá. Entre de los aminoácidos esenciales tenemos que hay 9. Entre ellos están la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, fenilanina, treonina, triptófano y valina. Ajá, eso correspondería a los aminoácidos esenciales. Ajá. También podemos decir que estos aminoácidos pues son esenciales para la síntesis de proteínas y otros procesos metabólicos. En cuanto a los aminoácidos no esenciales, estos el cuerpo los puede sintetizar a partir de otros compuestos. O sea, el cuerpo los puede sintetizar por sí mismo en las cantidades requeridas. Así que pues estos estarán, aunque no estén presentes en la dieta. Estos aminoácidos no esenciales tenemos a la alanina, la arginina, el ácido aspartico, la cisteína, el ácido glutámico, la glicina, la prolina, la serina y la tirosina. También tenemos a la glutamina y a la. Y a la aspargina. Entonces tenemos que son 11 aminoácidos
no esenciales y 9 aminoácidos esenciales. Bien. Bueno, y continuando, bueno, hay que mencionar lo que es la forma Sweeters, que es una forma especial de una molécula que contiene pues grupos ácidos y básicos. Esta forma es neutra desde el punto de vista eléctrico porque pues tiene cargas positivas y negativas, lo que resulta en un equilibrio de carga global igual a cero, es por eso que es neutro. ¿Okay? En cuanto a los aminoácidos, esta forma es importante y se refiere a la forma en la que el aminoácido existe en solución a un determinado pH. Ok. También podemos decir de la solubilidad de estos, bueno, de las cargas de los aminoácidos, bueno, del grupo amino para ser exactos. Podemos decir que la carga del grupo amino de los aminoácidos puede ionizarse liberando pues un ion de hidrógeno y obtener una carga positiva. Ahí podemos ver, liberó un ion de hidrógeno, tenemos la carga positiva que es un ion de amonio, NH3+, se le conoce como ion de amonio. En el grupo carboxilo puede ionizarse liberando un ion de hidroxilo, OH-, obteniendo una carga negativa. Ahí vemos al COO-, que se le conoce como ion carboxilato. ¿Okay? Después tenemos que la carga neta de un aminoácido en el agua afecta su solubilidad. Los aminoácidos con cargas opuestas pueden interactuar a través de fuerzas electrostáticas, lo que afecta la estructura tridimensional de las proteínas. Y los aminoácidos no cargados son hidrofóbicos, es decir, no se asocian con el agua, no tienen afinidad por ella. Y los aminoácidos cargados son hidrofílicos, o sea, sí se disocian en ella, tienen afinidad por ella, por el agua, y pues pueden formar interacciones con ella. Bien, después tenemos a la titulación de la glicina, que pues la titulación de la glicina, como igual vimos algo referente, algo parecido, en la que es la titulación de ácidos. Y pues esto se refiere a la adición gradual de una sustancia ácido básica a una solución de glicina. Y pues esta la podemos igual graficar en una, bueno, podemos describirla en una gráfica, para poder registrar los cambios en su carga eléctrica o en la distribución de sus especies iónicos. Ahí podemos ver podemos escribirlos en la gráfica. Y también durante la titulación de la glicina podemos observar algunos puntos de inflexión, son los que están enmarcados en un cuadrito azul, que pues que corresponden a los cambios en la forma iónica de la glicina. ¿Ok? Está bien. A eso corresponden los cuadritos azules en cuanto a la titulación de la glicina. Bien. Después tenemos a un enlace peptídico, que pues en las proteínas, pues los aminoácidos de las proteínas, que pues recordemos es una cadena larga de aminoácidos, pues estos aminoácidos pues se unen de manera covalente mediante enlaces peptídicos, que pues son uniones entre el grupo, bueno, ese tipo de uniones se denomina amida y pues se dan entre el grupo alfa carboxilo y el grupo alfa amino de otro. Por ejemplo, en la valina y la alanina pueden formar el dipeptido bailalanina a través de un enlace peptídico. ¿Okay? Aquí podemos ver en esta estructura cómo es que se une el grupo alfa amino con el grupo alfa carboxilo. El enlace peptídico está encerrado en un cuadrito azul. Y pues una característica del enlace peptídico es que es más corto que un enlace sencillo y es rígido y plano. Bueno, planar. Disculpa. Esto impide la rotación libre alrededor del enlace carbonilo y el nitrógeno del enlace peptídico. Bien. Después pasamos a la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. Bueno, las proteínas tienen una estructura tridimensional compleja que se puede describir en varios niveles. Ahí tenemos al primario, secundario, terciario y cuaternario. En cuanto a la estructura primaria, podemos decir que es una secuencia lineal de aminoácidos en una cadena polipeptídica. Y la información genética codifica la secuencia específica de aminoácidos. ¿Ok? Bien. Y pues en cuanto a los enlaces peptídicos de esa estructura, tenemos que conectar los aminoácidos en una secuencia específica. ¿Ok? Después, en la estructura secundaria, tenemos que los patrones de plegamiento local, en las cadenas polipeptídicas. Y pues
también pueden decir que pueden ser hélices alfa o lámina beta, que es algo que ahorita vamos a ver. Y algo que mencionar igual es que los enlaces de hidrógeno entre grupos amida y carbono de grupos C O y NH en la cadena principal. Ajá. En cuanto a la estructura terciaria, tenemos que es una configuración tridimensional completa de una cadena polipeptídica con complementos y arreglos adicionales de la estructura secundaria. Ajá. Y pues también podemos decir que los enlaces de hidrógeno, interacciones, bueno, podemos decir que tiene interacciones relevantes con enlaces de hidrógeno, interacciones iónicas, también enlaces covalentes y disulfuro, y también con las fuerzas de Van der Waals, que ya mencionamos anteriormente en el tema de átomo. Bien, y ahora sí, pasando con la estructura cuaternaria, tenemos que es una organización espacial de varias cadenas polipeptídicas que interactúan para formar una proteína funcional. Ajá. Se caracteriza por involucrar múltiples subunidades de proteínas, y también podemos mencionar que presenta interacciones relevantes de igual manera con enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, con enlaces iónicos y enlaces covalentes de disulfuro entre las subunidades. Ajá. Bien, y pasando con lo mencionado anteriormente, de las estructuras beta plegada a lámina, igual se conoce como lámina beta plegada, alfa hélice y alfa fold. La lámina beta es una forma de estructura secundaria en la cual todos los componentes del enlace peptídico intervienen en puentes de hidrógeno. Ajá. Las superficies de las láminas beta parecen plegadas es por eso que se les da ese nombre de láminas beta, es por eso. Bien, tenemos después a la hélice alfa, que en la naturaleza se encuentra pues varias hélices polipeptídicas diferentes, pero pues lo que diferencia a la hélice, más bien, la hélice alfa es la más común. Esta es una estructura espiral que consiste en un esqueleto peptídico enrollado estrechamente, además de empaquetado, y pues en el cual las cadenas laterales hasta el grupo R de los aminoácidos componentes se extienden hacia afuera del eje central, pero evitan interferir esféricamente entre sí. ¿Okay? En cuanto a AlphaFold, tenemos que es un sistema de IA, de inteligencia artificial, o sea, un programa que pues utiliza técnicas de aprendizaje para la predicción de cómo estarán conformadas las proteínas. Es una herramienta muy útil. Pues sí, es una herramienta de estudio, AlphaFold. Bien. Después tenemos a las proteínas globulares, que tenemos a tenemos un ejemplo de proteínas globulares. Tenemos a las hemoproteínas, que es un grupo de proteínas especializadas que pues contienen un grupo hemo, como grupo prostético estrechamente unido. El papel de este grupo viene dictado por el ambiente creado por la estructura tridimensional de la proteína. Ajá. La hemoglobina y la mioglobina, que son las dos hemoproteínas más importantes y abundantes en el cuerpo, pues el grupo hemo sirve para unir reversiblemente el oxígeno. Ajá, que se mantenga unido el oxígeno a la sangre, pues. Bien. Podemos decir, del grupo hemo podemos decir que es un complejo de protoperfina 9 y hierro ferroso. Ajá. El hierro se mantiene en el centro de la molécula hemo mediante enlaces de los 4 nitrógenos del anillo de porfirina. El F2 del hemo, perdón, el hierro ferroso del hemo puede formar otros dos enlaces, uno a cada lado del anillo de porfirina planar. Ajá. Bien. Y por último tenemos las proteínas fibrosas. Ajá. Las proteínas fibrosas. Que, de esas proteínas las que más destacan son el colágeno y la elastina. Y pues un ejemplo de ellos son un ejemplo de proteínas fibrosas. Que son, que son caracterizadas por tener funciones estructurales en el organismo. Ajá. Y pues del colágeno es la proteína fibrosa más abundante en el organismo, es la que más abunda, el colágeno. El colágeno es una molécula, es una estructura larga y rígida, en la cual, tres cadenas de polipeptídicos se enrollan alrededor de la otra, formando una triple hélice, semejante a una cuerda. Y pues estas moléculas se encuentran por todo el organismo. El colágeno es muy abundante en el organismo.
lípidos. Bien, tenemos que los lípidos constituyen un grupo heterogéneo de moléculas orgánicas insolubles en agua y que pueden extraerse pues, de tejidos. También tenemos que los lípidos pueden cumplir distintas funciones, pero su función principal puede ser la de almacenar energía en tejido adiposo. Ajá. También tiene la función de que las vitaminas liposolubles cumplen con funciones enzimáticas o reguladoras. Ellas se pueden describir como unas funciones de los lípidos. Y otra característica de estas moléculas es que pues son anfipáticas. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que pues tienen regiones hidrofílicas y otras hidrofóbicas. En este caso la cabeza de los lípidos son hidrofóbicas y la colita son hidrofóbicas. Es decir, si la cabeza tiene afinidad por el agua y la colita no tiene afinidad por el agua. ¿Ok? Bien. Eso en cuanto a una descripción general de qué es un lípido. Y ahora pasando con los ácidos grasos, tenemos que es una cadena larga de carbonos e hidrógenos, o sea, esta es una cadena hidrocarbonada, y pues esta puede presentar en su estructura dobles enlaces, generando los ácidos grasos insaturados o saturados. Y pues en el esquema podemos ver cómo se diferencian entre un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado, en donde el saturado, como su nombre lo dice, pues está saturado de hidrógenos, y el insaturado no está saturado de hidrógenos y presenta dobles enlaces. Ahí podemos ver el doble enlace del ácido graso insaturado encerrado con un cuadrito azul. Esa es la diferencia entre un ácido graso insaturado y uno saturado. Y otra cosa que agregar es que los ácidos grasos saturados, pues se podría decir que son más dañinos que los insaturados. ¿Ok? Después tenemos que las micelias pues simplemente son grupos agregados moleculares anfipáticos de la misma naturaleza. Podemos ver ahí en el dibujo cómo las cabezas son hidrofílicas y las colas son hidrofóbicas y que están disueltas en una disolución acuosa. Ajá. Y pues las micelias son específicamente relevantes en la formación de soluciones acuosas y en donde las moléculas anfipáticas pues pueden organizarse para minimizar las interacciones desfavorables en el agua. Eso es lo que sería una micela. Ajá. Después tenemos que los lípidos también cumplen una función biológica, pues la membrana celular que recubre las células que está conformada por lípidos, que conforman la famosa bicapa lipídica o bicapa fosfolipídica, dando las características anfipáticas a la membrana. O sea que la membrana celular, debido a que está compuesta por lípidos, también es una membrana de características anfipáticas, que hacia el exterior, con las cabezas, es hidrofílica y hacia su interior es hidrofóbica. ¿Ok? Bien, en cuanto a la saponificación, tenemos que es una reacción de esteres. Es una reacción química de esteres en la cual un éster reacciona con una base fuerte para formar glicerol y sales de ácidos grasos, que pues son los componentes de los jabones. Esta reacción es comúnmente utilizada en la producción de jabones a través del proceso. Esto se utiliza en el proceso de elaboración del jabón. Y pues ahí podemos ver en la fórmula como un triglicérido se une a 3NaOH formando glicerol y 3 moléculas de jabón. Ajá. Bien, después tenemos a los triglicéridos. Bueno, los triglicéridos, diglicéridos y monoglicéridos, que pues son lípidos que constan de una, dos o tres moléculas de ácidos grasos según sea el caso. En el caso de los triglicéridos, ellos son la forma más común de grasas almacenadas en el cuerpo y en los alimentos. Y pues ahí en la tabla podemos ver cómo los triglicéridos tienen 3 cadenas de ácidos grasos, los triglicéridos nada más 2 y los monoglicéridos solamente una. Así como se puede diferenciar uno de otro, según el número de moléculas de ácidos grasos, que son las cadenas hidrocarbonadas que podemos ver ahí. Bien. Después tenemos a los fosfolípidos, que son compuestos químicos, son compuestos iónicos polares constituidos por un alcohol unido a un diglicerol. Ajá. Estos en su cabeza es hidrofílica y
hacia el exterior, se extienden hacia el exterior y pues interaccionan con el medio acuoso intracelular o extracelular. Eso porque son afines al agua, son hidrofílicas y pues las colas como son hidrofóbicas pues no se pueden asociar con el agua, no son afines a ella. ¿Ok? Bien. En ceras tenemos que las ceras pues son ácidos grasos y alcoholes de cadena larga. Pues se trata de compuestos orgánicos formados por la combinación de un ácido graso con un alcohol de cadena larga. ¿Ok? Y pues algo que las caracteriza es que están en están en estado sólido a temperatura ambiente. Ajá. Podemos ver cómo se da la estructura de una cera. Ajá, conformada por un alcohol y ácido graso. Ok. Bien. Después tenemos a los terpenos. Ajá. A ver, terpenos, sí. Bien. Tenemos que los terpenos, pues son compuestos orgánicos formados por unidades de isopreno, que pues son unidades estructurales simples con la fórmula química de C5H8. Ajá. Estos terpenos pues son abundantes en la naturaleza y pues desempeñan diversos roles biológicos y ecológicos. También, bueno, algo que agregar es que estos compuestos se encuentran en plantas en donde contribuyen a la producción de aceites esenciales, pigmentos y pues también son responsables del aroma del aroma y del sabor de muchas plantas o vegetales. Ajá. Bien, después tenemos al colesterol, que es un compuesto muy hidrófobo que consta de 4 anillos hidrocarbonados condensados que pues, se denominan nucleoesteroideos y presentan una cadena hidrocarbonada ramificada de 8 carbonos. Ajá. El colesterol también es un alcohol esteroideo eh, característico de los tejidos de animales y pues desempeña diversas funciones esenciales en el organismo. Una función que podemos describir del colesterol es que es componente estructural de todas las membranas celulares, en la que pues actúa modulando la fluidez. Después tenemos a los esteroides, que pues son un grupo de compuestos orgánicos que comparten una estructura básica de 4 anillos de carbono, fusionados conocidos como anillos de esterona. O anillos de ciclopentano, era peridroten, bueno, peridotenatrena, ajá, bueno, a ver si era. Y, ajá, ahí están conformados. A estos anillos se les puede denominar como A, B, C o D, ajá. Y en cuanto a las prostaglandinas, tenemos que pues son compuestos relacionados, ajá, que se conocen a, bueno, se conocen a Bueno, los eicosonoides se les conoce colectivamente con el nombre de eicosonoides, ajá, así se les conoce colectivamente a las prostaglandinas, es un nombre como, ajá, colectivo, al grupo al que pertenecen, lo que refleja su procedencia de ácidos grasos poliinsaturados con 20 carbonos, ajá, las prostaglandinas son, pues, compuestos extremadamente potentes que, pues, inducen un amplio espectro de respuestas fisiológicas y patológicas. También tienen una vida extremadamente corta, pues después de que son metabolizados rápidamente y pues se convierten en productos inactivos ya sin función. ¿Ok? Ácidos nucleicos. Bien, pues con los ácidos nucleicos tenemos que pues son macromoléculas biológicas esenciales que su principal función es pues la transmisión de la información genética y pues y también su participación en la síntesis de proteínas en los organismos vivos. Todos sabemos que pues, esto se encuentra pues en en el núcleo de la célula y pues tenemos a los dos representantes más famosos que son el ADN o DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ácido ribonucleico o ARN o RNA. Estos ácidos nucleicos pues siguen una estructura, bueno, su estructura está conformada por dos cadenas de nucleótidos que pues a su vez dichos nucleótidos están conformados por una base nitrogenada, un grupo fosfato y un azúcar, ya sea desoxirribosa o ribosa, ya sea ADN o RNA. Ajá. Vendría siendo la estructura de un ácido nucleico. Bien, una vez mencionados los nucleótidos, vamos a pasar a ver qué conforma un nucleótido. Y que pues
podemos ver que uno de sus componentes es son las bases nitrogenadas, que pues son componentes esenciales de los ácidos nucleicos, de los nucleótidos a su vez, que pues son moléculas inorgánicas que contienen átomos de nitrógeno y se emparejan específicamente pues en la estructura de la doble hélice del DNA, la famosa doble hélice. Tenemos que existen 5 bases nitrogenadas diferentes y que están divididas en dos categorías: purinas y pirimidenas. En las purinas encontramos a la adenina y a la guanina, y en las pirimidenas a la citosina, la timina y el uracilo. Podemos ver que las purinas presentan dobles anillos y las pirimidinas solamente presentan un anillo. Esa es la principal diferencia entre las purinas y las pirimidinas, que una presenta un anillo y la otra dos. ¿Ok? Ajá. Bien. En cuanto a los nucleósidos, tenemos que pues son glucosamilaminas obtenidas por descomposición química o enzimática de ácidos nucleicos y que pues contienen dos componentes: un azúcar de 5 átomos de carbono y ya sea una desoxirribosa o una ribosa, y una base nitrogenada. Eso conformaría un nucleósido. En cuanto a los nucleótidos, tenemos que son uniones monoméricas que, que comparten a los componen a los ácidos nucleicos. Pues recordemos que el DNA, el ácido nucleico, desoxirribonucleico, pues es una cadena larga de nucleótidos simplemente. Ajá. Y pues podemos decir que la estructura de cada nucleótido pues está compuesta por una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato, como se dijo anteriormente, y que pues se combinan para formar la estructura básica que constituye la cadena de ácidos nucleicos, el DNA. También podemos agregar diciendo que pues en el caso del ácido desoxirribonucleico del DNA, solamente vamos a encontrar 4 bases nitrogenadas ya designadas, que son la guanina, la citosina, la timina y la adenina. Pero en el RNA vamos a tener que en vez de timina vamos a tener uracilo. Esa va a ser la única diferencia. Se va a cambiar esa base nitrogenada. Y también se va a cambiar el azúcar, en el caso del DNA desoxirribosa, por ribosa. Ajá. Después tenemos la estructura del ADN y el ARN. Y pues tenemos que el ADN pues es un polímero de nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. Es una cadena larga de nucleótidos simplemente. Aunque con excepción de algunos virus que pues solamente presentan una sola cadena, una sola hebra. Y pues tenemos que, pues sí, lo que les venía mencionando. En pocas palabras, el ADN es una cadena larga de nucleótidos compuestos por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato, la estructura básica del ADN. En el caso del ARN, pues su estructura es casi idéntica, es muy similar a la del ADN. Pero en el ARN, las diferencias es que las bases nitrogenadas que la componen, eh, bueno, se cambia la timina por uracilo, en el caso del ARN, y la desoxirribosa por ribosa. De ahí en fuera todo es igual. También existen varios tipos de ARN, como el ARN de transferencia, el ribosomal, el mensajero, etcétera. Eso vendría conformando a los ácidos nucleicos y a toda su estructura. Enzimas. Bueno, con enzimas tenemos que pues una enzima pues es un catalizador biológico. Un catalizador biológico es que acelera la velocidad en la que ocurre una reacción. Ajá. Y pues prácticamente todas las reacciones del organismo están mediadas por estas enzimas. Ajá. Como dice ahí, pues aumentan la velocidad en la que la reacción se lleva a cabo la reacción, pues, y sin experimentar cambios en el proceso. Ajá. También influyen las enzimas en la disminución de energía de activación, que es un fenómeno que se refiere a la reducción como su nombre dice, de la cantidad de energía necesaria para que se pueda llevar a cabo dicha reacción. Esto es una función que cumplen las enzimas. También tenemos en cuanto a la velocidad de reacción, es una medida en qué tan rápidamente se lleva a cabo una reacción química y cómo cambian la concentración, los reactantes y los productos. Todo esto, pues, llevado a cabo gracias a una enzima. Una enzima, pues, ajá, la velocidad de reacción se puede expresar de varias maneras independientemente, pues, de los cambios o concentración de las reacciones y productos. Es, las enzimas intervienen en la velocidad de reacción, la velocidad en que se lleva a cabo una reacción. Es otra de sus funciones.
En cuanto al complejo ES más EP, digamos que es una ecuación que nos describe a una reacción enzimática, en donde tenemos que E, que es la enzima, más S, que es el sustrato, nos da ES, que es el sustrato. ES, enzima sustrato. Es la correlación que hay entre ellos dos. Ajá. El complejo enzima sustrato. Ajá. Y también tenemos a que pues, este complejo se puede romper, se puede descomponer. O sea, el complejo enzima sustrato nos da E más P, una enzima y un producto. Ajá. Eso es lo que conformaría el complejo enzima sustrato. En cuanto al sitio activo el sitio activo de modelos de llave de cerradura es una representación del cómo es que funciona este complejo, en donde un sustrato se inserta específicamente en una enzima. Ajá. Bueno, también podemos decir que este consiste en que el sitio activo de la enzima actúa como una cerradura. Y pues el sustrato vendría siendo la llave, esta cerradura. Así que se inserta directamente en la enzima. Ajá, como podemos ver en el esquema. Que después de que el sustrato se une a la enzima, este da como resultado un producto. Ajá, liberando a los productos. Que vendría siendo a la descomposición pues del complejo enzima sustrato. Ajá. Bien. También podemos clasificar a las enzimas según la función que realicen. Por ejemplo, podemos decir, tenemos a la oxidorreducta, oxidorreductasas que pues catalizan reacciones de oxidorreducción. Ajá, se clasifican según su función. Otro ejemplo, pues tenemos a las hidrolasas que pues catalizan la escisión de enlaces mediante la adición de agua. De ahí su nombre, hidrolasas, pues que adicionan agua. Esa es la clasificación de las enzimas según su función. ¿Ok? Bien. En cuanto al sitio activo, tenemos que las moléculas enzimáticas o las enzimas, pues contienen como inhibidores especiales que, que se les llaman los sitios activos y que pues que crean superficies tridimensionales complementarias, que son complementarias al sustrato. Y pues una vez que el sustrato es el sitio activo de la enzima, se forma el complejo enzima-sustrato, del que veníamos hablando anteriormente. Y pues que después se pasa a convertir al complejo en donde se descompone dicho complejo enzima sustrato para liberar productos. Ajá. Bien. Después tenemos a las apoproteínas, que son simplemente proteínas que se combinan con los lípidos para formar lipoproteínas, que pues, son complejos moleculares que transportan lípidos. ¿Ok? Y pues también referente a las enzimas tenemos que algunas apoproteínas tienen una actividad enzimática, o sea, esto significa que pueden catalizar en reacciones químicas, o sea, llevar a cabo la función de la enzima. ¿Ok? Bien. En cuanto a los cofactores, tenemos que son enzimas, bueno, más bien son moléculas o iones que se asocian con las enzimas y pues son esenciales para su actividad catalítica. Ajá. Este cofactor pues puede ser orgánico o inorgánico y pues en conjunto los cofactores le facilitan a que se lleve a cabo la velocidad de reacción de una reacción química. Ajá. Eso es lo que vendría siendo la función de un cofactor, que pues que ayude que ayude en el aspecto de la velocidad de reacción en una reacción química. Ajá. Ok. Y pues una coenzima es una molécula orgánica que participa en las reacciones enzimáticas, transportando grupos químicos entre enzimas. Y por un ejemplo de esta puede ser el NAD y el FAD, que por ejemplo en el ciclo de Krebs son los caminos de los electrones. Ajá. Es un ejemplo de que es una coenzima. Ok. En el caso del acetilcoenzima, pues era el camión de los carbonos. Sí, sí, sí. Acetilcoenzimado, camión de los carbonos. Bien. En cuanto al grupo prostético, pues es una parte es una parte no polipeptídica de una proteína que es necesaria para la actividad catalítica de la misma. Y pues a diferencia de las, bueno, de los caracteres que pueden ser, perdón, de los cofactores que pueden ser moléculas o orgánicas o inorgánicas, los grupos prostéticos están permanentemente unidos a la proteína.
siempre están ahí los grupos prostéticos en la proteína, esos nunca se van a mover de ahí. Y pues son esenciales para distintas funciones. Por ejemplo, tenemos por ejemplo, en las proteínas globulares, el grupo hemo es un grupo prostético que contiene un átomo de hierro y está involucrado en la unión y transporte del oxígeno. Es por eso que, lo que venía mencionando anteriormente en cuanto a las proteínas globulares, que es mantener unido el oxígeno en la hemoglobina y en la mioglobina. Una enzima tenemos que pues es una forma activa, bueno, es más bien una forma completa y funcional de una enzima y que consiste en la apoenzima y su cofactor o un grupo prostético asociado. Y pues la apoenzima es la proteína enzimática inactiva por sí sola, pero necesita de la unión de un cofactor o grupo prostético específico para que pues se pueda dar su actividad catalítica. O sea, necesita de ayuda para que pueda realizar su función, una enzima. Y un ejemplo de esto la enzima puede ser el lactato de deshidrogenasa, que pues cataliza la conversión de metalactato a piruvato. Okay, eso se da en la glucólisis. Okay. El pH óptimo, pues como su nombre lo dice, es el pH óptimo en el que se lleva a cabo, en el que la velocidad de reacción, bueno, en el que una reacción química se lleva a cabo de mejor manera. Por ejemplo, tenemos que la actividad máxima de la pepsina, que es una enzima digestiva, y que por lo tanto está en contacto con el medio digestivo, pues va a estar en un pH muy ácido, en un pH de 2 para ser exactos. Y pues mientras en un ambiente tan ácido otras enzimas se desnaturalizarían, pues esta no, esta sigue realizando su función. Y de ahí el pH óptimo, que pues simplemente es una medida del pH en que se va a llevar se va a llevar a cabo de mejor manera la reacción. ¿Okay? Y la temperatura óptima, pues de igual manera, es la temperatura, la temperatura ideal a la que una reacción química se va a llevar a cabo igual de mejor manera. Y pues por ejemplo, en el caso de las enzimas de nuestro cuerpo, pues se empiezan a desnaturalizar por encima de los 40 grados Celsius, que pues es la temperatura de la fiebre, es cuando empieza a ser peligroso. Pero en algunas bacterias termófilas, pues su temperatura óptima puede estar por arriba de los 70 grados Celsius. O sea, es diferente la temperatura óptima de cada enzima de cada organismo. ¿Okay? Bien. Después tenemos a la inhibición competitiva y no competitiva. Para entender esto tenemos que entender que es un inhibidor. Y pues un inhibidor es cualquier sustancia que pueda disminuir la velocidad de una reacción catalizada. Es decir, se puede decir que tenga una reacción que la inhiba, de ahí su nombre. Es un inhibidor. Y pues este proceso de inhibición existen dos tipos, una competitiva y la no competitiva. En la competitiva se produce cuando el inhibidor se une de manera reversible al mismo sitio que ocupa normalmente el sustrato. Es decir, están compitiendo ahí para unirse. Es de ahí su nombre, competitiva. Porque compite con el sustrato por ese sitio. En el caso de la inhibición competitiva. En el caso de la inhibición no competitiva, pues no compite con el sustrato no compite con nadie. Y pues el sustrato, el nivel de sustrato se unen en sitios diferentes de la enzima. Por lo tanto no hay competitividad entre la enzima, entre el inhibidor y el sustrato. Y de ahí su nombre, no competitiva, pues no compite nadie. Y pues por último tenemos a las enzimas alostéricas, que pues su principal función es la de antes estas enzimas pues suelen estar están compuestos por subunidades múltiples y pues el sitio regulador al que se une es el efector puede estar localizado en una subunidad que no es alostérica. Puede alterar la afinidad de la enzima por su sustrato o modificar la actividad catalítica. Puede modificar la actividad catalítica máxima de la enzima en ambos casos. Y pues los efectores que inhiben la actividad de la enzima se les denomina efectores negativos, mientras que las que aumentan la actividad de la enzima, efectores positivos. Negativos disminuye, positivos aumenta, de ahí su nombre. Bueno,
Bueno, las enzimas alostéricas catalizan frecuentemente la etapa determinante al principio de la vía metabólica. Ujú. Bueno, eso vendría siendo una enzima alostérica. ¿Ok? Después tenemos al sitio regulador positivo y negativo. Los sitios reguladores positivos y negativos son regiones específicas de una enzima en donde se unen moléculas moduladoras para efectuar su actividad. Estas moléculas pueden ser activadoras o inhibidoras. ¿Ok? En cuanto a un sitio regulador positivo, pues es una región de una enzima en donde se une un activador alostérico, el antes mencionado, o algún otro ligando que aumenta la actividad enzimática. O sea, en un sitio regulador positivo aumenta la actividad enzimática. Ajá, en el caso del sitio regulador negativo, eh, se induce, es de igual manera una región de una enzima en donde es un inhibidor alostérico o otro ligando que disminuye la actividad enzimática. Es lo mismo que se mencionó anteriormente. Sitio regulador positivo aumenta la actividad enzimática y el sitio regulador negativo disminuye la actividad enzimática. Eso vendría siendo la diferencia entre estos dos tipos de sitio.